Buenas tardes, les agradezco su atención en este momento que vamos a tener el placer de poder tener una amena conversación con la subsecretaria de Estado en los despachos de seguridad, Alejandra Hernández Juan, quien es licenciada en Administración de Empresas, tiene un máster en Dirección Empresarial, se ha formado en instituciones tan prestigiadas como es la Konrad Adenauer y también realizó unos estudios en Estados Unidos acerca de políticas públicas y seguridad ciudadana. Cuéntenos, viceministra, ¿por qué si en Honduras la seguridad siempre ha sido un tema muy importante, pero últimamente en este gobierno, para ser más exacto, ha tomado mucha relevancia lo que es la prevención de la violencia con el abogado Juan Orlando Hernández? ¿Qué los motivó a enfocarse en este tema? Buenas tardes, Alberto, muchas gracias por tu entrevista. Realmente el tema de la prevención es un tema que a mí me ha apasionado. Es un tema que en el mundo lo podemos catalogar como un poco nuevo, digamos. Y sobre todo nosotros sabemos que tenemos un país hermoso, un país con muchas bondades de la naturaleza, pero que nuestro país también ha sido afectado por un flagelo muy grande que es de la violencia. En antiguos gobiernos hemos visto cómo algunas medidas represivas, medidas de combate al delito, han tenido en algún momento su impacto, pero no son sostenibles. ¿Qué ha faltado? Ha faltado la prevención. Esa otra parte de esa estrategia integral que ahora bajo el gobierno de Juan Orlando Hernández estamos haciéndolo vigente. ¿Por qué la prevención de la violencia? Nosotros podríamos tener más cárceles, podríamos tener más policías, pero eso no nos va a garantizar nuestra seguridad, porque vienen futuras generaciones que pueden ser, y en nuestro caso, con un país en donde nuestra población es sumamente joven, que el 70% de la población es menor a 30 años, sufrimos de la violencia juvenil. Y cómo, por ejemplo, en este caso, la prevención de la violencia juvenil, alejar a un joven a través de oportunidades, a través de construcción de ciudadanía, de una cultura de paz, de cultura de legalidad que tanto necesitamos como ciudadanos en nuestro país, para poder desvincularlos de la violencia y que ellos no se conviertan ni en víctimas ni en victimarios, porque queremos evitar cada vida. Hemos visto cómo los índices de homicidio han comenzado a disminuir en nuestro país, y eso se debe a esta política integral. Creo que el tema de prevención de la violencia es un tema que nace con la construcción de todos, no únicamente del gobierno, sino que involucra a muchos actores sumamente importantes, como ser, por ejemplo, los medios de comunicación, el ciudadano común que está en cada una de sus comunidades y que ya hacen medidas de prevención de la violencia por sí solos, en diferentes gremios, en el lugar donde estén, pero que juntos sí formamos este tema de ciudadanía y aportamos en el tema de prevención desde cada uno de nuestros roles. ¿Qué vamos a hacer nosotros por el tema de la prevención de la violencia? Por ejemplo, te puedo comentar que el Viceministerio de Seguridad, que ahora estoy aquí presente, ahora es un tema de prevención de la violencia. Creo que eso nos dice, es un gran logro, es un gran alcance como país, pero ahora debemos de fortalecerlo. El presidente Juan Orlando ha confiado sumamente en este concepto, él lo ha entendido a través de diferentes programas que hemos conocido, que ahí fue donde yo lo conocí. Mi experiencia con él es a través de un movimiento juvenil en que yo me desarrollaba y que fui fundadora y también la primera presidenta de dicho movimiento. Mi formación viene a través del voluntariado. Ahí luego me vinculo a este tema de prevención, de qué puedo hacer yo para aportar en el tema de seguridad de mi país. Y así en algunas actividades concretas, como por ejemplo una visita a un centro de alcance que hice exponiéndole en aquel entonces al presidente del Congreso Nacional, ahora presidente de la República, Juan Orlando Hernández, uno de estos proyectos y la participación de la sociedad civil como parte de la seguridad. Y de ahí en adelante nació este vínculo y ahora pues a través de cómo se cree tanto este gobierno en el tema de juventud y podemos afirmar que desde esta subsecretaría estamos haciendo una parte sumamente fundamental e importante en el esquema de seguridad y defensa. Pero entonces usted se ve motivada a involucrarse en el tema de prevención de la violencia
¿tuvo alguna experiencia en particular que le haya dicho a usted, tengo que involucrarme en la prevención de la violencia? ¿O solo le llamó la atención porque si miramos su hoja de vida, sus estudios han sido muy orientados a la parte empresarial, a la parte administrativa, pero su experiencia ya con movimientos como el que usted nos mencionaba, que fundó y fue la primera presidenta, ya la involucran más con el lado humano, el lado de la prevención de la violencia? Te cuento que mi experiencia comienza con temas de juventud y con temas de voluntariado. Ahí creo que fue mi primer vínculo con el tema de prevención. Antes de formar parte del Movimiento Jóvenes contra la Violencia, fui parte de otro, digamos que me agrupé con algunas amigas y formamos digamos que una organización, un movimiento para apoyar el talento hondureño, porque tengo mucha afinidad con las artes, me gusta la pintura, no lo hago tan seguido, pero realmente es algo que me atrae. Y así miraba yo cómo hay mucha necesidad de apoyar el arte, la cultura, y ahora vemos cómo así comienzo a vincular de que, digamos, por ejemplo, a través del arte, la cultura, el tiempo de ocio que tiene un joven, en qué lo invierte, entonces que eso también lo aleja de la violencia. Y luego así, hacer este movimiento, fue como, digamos que comencé a un poco indagar más en qué áreas nosotros podíamos ayudar desde nuestros roles para el tema de seguridad. Fue sumamente interesante, sobre todo en este caso relacionado a la prevención de violencia juvenil, viendo qué eran esos factores que hacían que un joven pudiera relacionarse con este tema de la seguridad, o al revés, mejor aún, qué medidas protectoras nosotros podríamos brindarle a nuestra ciudadanía o qué podemos hacer desde nuestros roles para poder apoyar en este tema de prevención, en este tema de construcción de ciudadanía, como parte de una comunidad, porque no son la mayoría de las personas las que son malas y ejercen violencia. De hecho, somos un país afectado por la violencia y que la violencia se desarrolla en comunidades específicas, en grupos específicos, y por eso no debemos de dejar como ese señalamiento de que sí somos el país más violento. Realmente somos afectados, y si lo vemos desde ese punto de vista un poco a través de epidemiológico, por ejemplo, vemos que es algo que nosotros podemos solucionar, pero que se construye con ambas partes, con el combate al delito y con la prevención. Sabemos que este despacho se dedica exclusivamente a la prevención de la violencia, ¿es correcto? Estamos exactamente dispuestos a trabajar el tema de la materia de prevención de la violencia, pero la prevención de la violencia es algo muy transversal. ¿Abarca otras instituciones el tema de la prevención de la violencia? Digamos que la prevención de la violencia no se puede, nosotros somos aquellos grandes coordinadores, directores de la política pública en materia de prevención, y gracias a eso también ahora uno de los también logros en el tema de prevención de la violencia y fortalecimiento del gobierno en esta materia es que también somos la subsecretaría técnica del ahora creado Gabinete de Prevención que dirige el ministro Reinaldo Sánchez. Y esto que nos dice que muy cercano al presidente de la República está esta política saliendo adelante. Nosotros a través del gabinete vemos que para prevenir la violencia es necesario trabajar con temas de salud, con temas de educación, con temas de infraestructura, temas de iluminación, que por sí solos no hacen prevención, pero que en un contexto conjunto, en una estrategia integral, en actividades articuladas, sí tienen resultados para reducir esos índices de violencia y prevenir también que sigan aumentando. Porque en nuestro país lo vemos en diferentes contextos. Tenemos algunas comunidades en donde, digamos, en más de 50 municipios no ocurre a lo que va del año 2014, no ha ocurrido ningún homicidio. Y tenemos otros que sí, los que denominan zonas calientes, en donde hay más concentración de la violencia y donde tenemos que trabajar de manera focalizada. Esa es nuestra manera de actuar en el tema de prevención. ¿Ustedes realizan actividades, por lo general, cuáles son las actividades que ustedes más frecuentemente realizan como despacho de la prevención? Definitivamente para tratar el tema de prevención, que es algo amplio.
Es algo amplio, es algo que tiene que comenzar desde la sensibilización que debemos hacer hacia la población para nosotros poder acompañar ese proceso del empoderamiento comunitario, de otros actores locales, trabajar temas de construcción de ciudadanía, del tejido social. Ya habíamos hablado, por ejemplo, del tema de prevención de violencia juvenil, también está, por ejemplo, el tema de prevención de violencia hacia las mujeres, un montón de temas de prevención social. En este caso primario, porque también existe la secundaria y la terciaria. Ahí nosotros también vemos temas que abarcamos, por ejemplo, como la rehabilitación y la reinserción social, y también el tema de atención a víctimas, que ahora en este momento con un tema tan importante que ha surgido como los de los menores migrantes no acompañados, podemos vincular y no solo a través del impulso de esta política pública para evitar que sus niños no emigren, y también la atención que nosotros tenemos que hacer, un rol como la subsecretaría, ¿verdad? Porque también es importante la atención humanitaria que se les da en los Estados Unidos como la ruta crítica que abarcan para la migración. Pero en nuestro tema también tenemos algunos programas muy grandes, como por ejemplo Municipios Más Seguros, que son programas más integrales, que ya llevan una estrategia, que llevan una planificación hecha desde lo local, desde las municipalidades y con el involucramiento de muchos actores y líderes comunitarios. Esas son algunas acciones como más estratégicas, como otras acciones puntuales que también se han visto, son más visibles y que tienen que ver con esa cercanía que tiene ahora el gobierno con las comunidades, y es, digamos, que un proyecto que se llama Recreovías, por ejemplo, que usted las ha escuchado. La verdad es que sí, he visto en los periódicos y en las noticias que hablan bastante de estas recreovías. Cuéntenos un poquito más de eso, por favor. Sí, las recreovías realmente es nuevamente volver a ocupar esos espacios públicos, pero ahora de manera segura. Lo estamos haciendo en un periodo, por ejemplo, todos los domingos, de que los jóvenes, de que las familias, de que la niñez, el adulto mayor, salgamos nuevamente a las calles en este concepto de recreación, esparcimiento, porque esto nos hace como nuevamente fomenta la convivencia, nos hace acercarnos al deporte nuevamente, y el deporte es prevención, el deporte es salud, fomenta la actividad física, y nuevamente nos construye como una comunidad. Este es el concepto que nos invita a esa iniciativa del presidente Juan Orlando Hernández, sobre todo en un ámbito seguro. Y creo que hemos desarrollado esa iniciativa ya por unas 3-4 semanas de manera masiva. Estamos llegando a 150 recreovías y sabemos que con la participación de todos los actores vamos a poder llegar a muchísimo más, ampliar más y cubrir pues mucho del territorio nacional que tanto ansía por salir nuevamente a las calles a disfrutar. Esto es muy importante lo que usted está diciendo. Todo el tema de la prevención de la violencia nunca se había visto como algo importante para el gobierno, o al menos esa era la percepción que hemos venido teniendo los jóvenes. Pero no sé si usted tiene algún mensaje para los jóvenes que le escuchan, porque esta entrevista va dirigida sobre todo a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Entonces, ¿qué mensaje tiene usted para los universitarios, para los jóvenes también de los barrios y colonias de nuestro país? Bueno, definitivamente, insisto, el joven en nuestro país tiene un rol sumamente fundamental. Ya lo hemos escuchado varias veces, que realmente no somos el futuro, son realmente este presente que necesita algunas herramientas, porque necesitan, por ejemplo, el tema de la familia, el tema de los valores. Necesitamos podernos recrear. El joven necesita utilizar bien su tiempo libre, pero yo creo que el joven es generador de ideas, y el joven tiene un contexto sumamente importante, que puede ser partícipe, no solo como un problema más, sino más bien al revés, al contrario, como la solución en mucho de la problemática de nuestro país, pero sobre todo en este tema de la seguridad a través de la prevención. Así que el rol creo que es protagónico, somos quienes vamos a construir en nuestro país el futuro que nosotros le vamos a dejar legado a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y qué mejor si, así como en las recreovías, que veníamos de estarnos casi escondiendo en nuestras casas, ahora vamos para afuera nuevamente. Este flagelo no nos tiene que detener, sino que nos tiene que unir,
y a través de todas las, digamos que todas las modalidades en donde un joven puede incursionar, a través de la educación, a través del acompañamiento de valores, podemos hacer una mejor Honduras. Qué mejor que despedirme con ese mensaje. Estas puertas abiertas de la subsecretaría están disponibles para que a través de medios como el voluntariado o en otras actividades culturales, artísticas y todas aquellas que son deseadas por los jóvenes y compartidas, podamos seguir construyendo ciudadanía y dejar una mejor Honduras. Ese es mi mensaje final y muy agradecida de la entrevista que ustedes me han hecho a través de toda la facultad. Qué mejor que tener estos estudiantes, futuros abogados licenciados en nuestro país para que juntos trabajemos la prevención, porque vamos a seguir reduciendo los índices de homicidio. Nuestro país va para bien y las tasas de homicidios definitivamente van a bajar. Así que invitamos al resto de la comunidad que se incorpore en esta iniciativa de la prevención. Bueno, muchas gracias, señora viceministra de Seguridad, por el tiempo que nos dio en su apretada agenda y dándole ese mensaje a la juventud. No nos acerquemos a esos grupos antisociales, empecemos a buscar esos espacios de esparcimiento, a recrearnos sanamente, porque ahorita ya el gobierno nos está apoyando para tener estos espacios, para poder ir a divertirnos con los amigos de manera tranquila. Muchas gracias.